Ezequiel alzó la vista en medio de una atmósfera tensa y llena de incertidumbre. Su pueblo languidecía en el exilio, viviendo cada día con la esperanza de recuperar un hogar que parecía cada vez más lejano. Los susurros del viento y el crujido de la arena bajo sus pies creaban un aire de misterio a su alrededor, casi como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración antes de presenciar algo sobrecogedor. Aún así, había un brillo especial en los ojos de Ezequiel, un destello de fe inquebrantable que, pese a todos los obstáculos y amenazas, no se apagaba. Dentro de él latía la convicción de que, más allá de las ruinas de su esperanza, existía un propósito mayor, un llamado que no podía ignorar. Desde niño había convivido con historias de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas terribles, triunfando contra la adversidad porque la fe los acompañaba como un escudo invisible. En su corazón resonaban las voces de antiguos profetas que anunciaban destrucción cuando el pueblo se alejaba de la senda recta, pero también hablaban de promesas y restauración al regresar al buen camino. Y cada vez que Ezequiel se hundía en momentos de desesperanza, se repetía a sí mismo aquellas promesas, recordando que a veces el sufrimiento era una vía para moldear el carácter, una oportunidad para acercarse a verdades superiores. Un día, mientras la brisa del atardecer traía ecos de tristeza desde las regiones distantes, sintió como si algo profundo se removiera en su interior. El cielo adquirió matices de fuego y tinieblas, y un estremecimiento recorrió su columna vertebral. Había algo poderoso sucediendo, algo que no se podía explicar con palabras sencillas. En medio del silencio que rodeaba el campamento, Ezequiel experimentó la impresión de que el tiempo se detenía. Lentamente, su mente se llenó de imágenes que no comprendía del todo, pero que lo empujaban a prestar atención. Era como si un llamado susurrado en su alma le pidiera que se preparara para algo extraordinario. Con el paso de los días, esas sensaciones crecieron en intensidad. Cada noche, al cerrar los ojos, no encontraba un reposo real, sino un espacio en el que múltiples escenas celestiales comenzaban a manifestarse. Era testigo de símbolos desconocidos, de criaturas con rostros múltiples que parecían mezclar características de hombre y bestia, y de un fulgor que desafiaba las tinieblas del exilio. Estas visiones no estaban hechas para tranquilizarlo, al contrario, provocaban asombro y, en ciertos momentos, un temor reverente que lo obligaba a arrodillarse. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía contener ese temor y mantenerse firme, porque aquellas maravillas estaban destinadas a ser compartidas con su pueblo. No era un simple mortal atrapado por sueños perturbadores, sino un profeta que recibía señales directas destinadas a revelar grandes verdades. Pese a la confusión que le atormentaba, Ezequiel cobró valor y dejó que las visiones guiaran su comprensión. Durante el día, rezaba buscando claridad y aliento, y por la noche se sumergía en aquel océano de luces y formas misteriosas que parecían provenir de un ámbito sagrado. El corazón le palpitaba con fuerza cada vez que contemplaba ese carro de fuego sostenido por criaturas aladas, tan indescriptibles en su apariencia que el lenguaje no alcanzaba para describirlas con exactitud. Se esforzaba por encontrar alguna palabra que capturara la intensidad de esas imágenes, mas solo podía aludir a un fuego abrasador y un brillo que superaba cualquier resplandor terrenal. La gente a su alrededor percibía que algo inusual estaba sucediendo. Lo veían sumido en largo silencio, a veces con la mirada fija en el horizonte, como si esperara la aparición de una señal divina. Algunos se acercaban para pedirle consejo, otros lo juzgaban y lo tildaban de soñador. Pero Ezequiel, con cada nueva revelación, comprendía que su misión iba más allá de buscar la aprobación de todos. Su verdadero propósito era anunciar el mensaje que recibía, alertar sobre los desvíos de comportamiento y mostrar que, incluso en medio del exilio y la desesperanza, existía la posibilidad de una transformación espiritual. La tensión comenzó a subir de tono cuando compartió sus primeras profecías. Habló de las consecuencias que aguardaban a quienes se negaran a escuchar la voz que clamaba desde lo alto. Señaló que la idolatría conduciría a ruina y que el abandono de la justicia ofendería los designios celestiales.
Tales palabras causaron escozor en algunos y un temor profundo en otros. Unos acusaron a Ezequiel de exagerar y alimentarse de supersticiones, mientras que los más necesitados de esperanza se aferraron a cada una de sus sentencias, entendiendo que, para salvarse, debían enderezar su camino. Así se forjaba la fama de un profeta que no cedía ante la presión de ser popular, sino que transmitía exactamente lo que su conciencia y sus visiones le dictaban. Las tensiones en la comunidad crecían al compás de esas revelaciones. No pocos llegaron a considerar que el sufrimiento del exilio bastaba como un castigo y que no tenía sentido hablar de un juicio aún mayor. Otros, conmovidos por las promesas de restauración esperada, abrieron sus oídos a las palabras de Ezequiel, convencidos de que él poseía un acceso especial a la verdad. En las horas más oscuras, cuando la congoja por lo perdido parecía aplastarlos, la voz firme y llena de compasión del profeta iluminaba los espíritus desesperados. La gente comenzaba a sorprenderse de que alguien tan humano fuera capaz de acercarlos a un refugio inquebrantable. Entonces llegó el momento decisivo, aquel en el que las visiones se intensificaron y Ezequiel sintió que un poder indiscutible lo tomaba de lleno. Durante una noche silenciosa, las nubes se abrieron ante su asombro, dejando ver un espectáculo glorioso que sacudía el firmamento. En esa gran manifestación, los destellos de luz se multiplicaron y cientos de destellos parecían danzar en torno a un centro brillante. Aquella luminosidad iba acompañada de un estruendo como el de un ejército marchando con fuego, mientras corrientes de viento repentino anunciaban un juicio definitivo para quienes se mantuvieran en la infidelidad. El corazón de Ezequiel palpitaba con una violencia casi dolorosa, y cada latido parecía sincronizarse con el rugir de voces que proclamaban justicia y esperanza. Se acercó a aquella aparición, y un eco potente resonó como un trueno que partía la noche. El profeta pudo distinguir formas majestuosas, símbolos de la gloria divina que lo estremecieron hasta el tuétano. Sintió que su cuerpo desfallecía ante la intensidad radiante, mas encontró fuerzas para mantenerse erguido y elevar su mirada. Aún en medio del espanto, lo cobijó una sensación de paz que le recordó la razón de su tarea. Debía ser mensajero de estas visiones, debía proclamar la misericordia que aguardaba a quienes se volvieran de corazón sincero. En aquel instante crucial, cuando la frontera entre lo celestial y lo humano se tornó casi inexistente, comprendió que sus palabras, por muy duras o sorprendentes que fueran, estaban dirigidas a rescatar la voluntad de la gente y a encender en ella un fervor que no se apagaría frente a las pruebas. Así, el clímax de su historia se dibujó en medio de esa demostración del poder infinito, suscitando un asombro casi angustioso entre quienes lo rodeaban. Nadie podía negar la fuerza inusual que irradiaba Ezequiel. Aparecieron dudas y desconciertos, pero también un impulso renovado de buscar la verdad que él anunciaba. Con un temple inigualable, el profeta levantó la voz para transmitir la visión que prometía exponer las faltas, pero que a la vez ofrecía el consuelo indescriptible de la reconciliación. En esa mezcla de terror sagrado y esperanza celestial, su mensaje se alzó como un faro entre las ruinas del exilio, invitando a cada oyente a reflexionar sobre su conducta y abrir su corazón a la transformación. Y fue entonces cuando entendieron que, en las pruebas más devastadoras, se podían encontrar también promesas sublimes que anunciaban un futuro restaurado. Una luz surgía en medio de las sombras, y con ella, la firme presencia de un profeta que no se rindió ni ante la desesperación ni ante la incredulidad de los hombres, sino que se mantuvo fiel a la fuente misma de sus visiones. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.